Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Yo voy a ser un poco crítica con el espacio. En realidad, yo creo que asistimos a un momento difícil del sistema internacional de derechos humanos. A pesar de las valoraciones positivas que se hacen, de los horizontes para seguir trabajando, en realidad estamos en un retroceso de lo que significan los sistemas multilaterales de protección a los derechos humanos. Voy a señalar un aspecto que para nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos es muy importante, y es la invisibilización del papel de las organizaciones de derechos humanos. Y esto no solamente para Colombia. Ustedes, quienes han hecho seguimiento a este procedimiento, han visto que un procedimiento de 3 horas, más o menos se calcula 240 minutos, las organizaciones de derechos humanos tienen una participación de 2 minutos. 2 minutos muchas veces coartada por otros gobiernos que también consideran que este es un espacio que debe enfocarse hacia la cooperación técnica. Hoy estamos conmemorando un día importante, y es los 60 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los 60 años de un espacio que se configuró para prevenir violaciones a derechos humanos, un espacio que se configuró para que los estados se dieran un poco de su soberanía y se sometieran a este sistema universal. Hoy estamos lamentablemente asistiendo a un retroceso. Sin embargo, y aquí voy a hacer un reconocimiento importante, y es un reconocimiento a los compañeros y compañeras que durante todo este año trabajaron para tener este día importante, 10 de diciembre, examen periódico universal. Compañeros y compañeras que trabajaron para hacer el informe que se presentó ante la alta comisionada con todas las limitaciones que ya hemos señalado. Compañeros y compañeras que asistieron a diferentes representaciones diplomáticas, y gracias a ellos, gracias a ese trabajo de ellos y ellas, pudimos tener algo que fue muy importante. Y quienes hemos hecho seguimiento a este espacio vemos como otro tipo de exámenes frente a otros países han sido simplemente espacios de reconocimientos. Alguien hacía referencia a comisiones de aplausos, y hoy lo que vimos fue en realidad impresionante. Las preguntas, las intervenciones, más o menos hace referencia a 18 países que intervinieron. Esto en realidad es excepcional frente a otros países que hemos visto en este espacio, y en realidad yo creo que se debe al trabajo de ustedes, de los compañeros que están acá en la mesa, de quienes hoy no están pero están allí en Ginebra haciendo un trabajo también muy importante, y creo que esa respuesta de muchos gobiernos se debe a ese trabajo. También me han pedido en la mesa que hable sobre derechos económicos, sociales y culturales, y vuelvo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una frase muy importante, muy bonita, que habla del compromiso de todos los estados para liberar al ser humano del temor y la miseria. Es decir, coloca a los derechos económicos, sociales y culturales y a los derechos civiles y políticos en el mismo lugar. Es decir, hoy, 60 años después, los gobiernos, el gobierno colombiano tiene una deuda con ese compromiso que adquirió hace 60 años, y es poner en el mismo nivel a los derechos económicos, sociales y culturales, a los derechos civiles y políticos. Pero no es solo una deuda del gobierno colombiano, ya lo señalaba Luciano, las intervenciones frente a derechos económicos, sociales y culturales fueron mínimas. Es decir, ese ideal de integralidad, interdependencia, universalidad de los derechos humanos sigue hoy todavía pendiente 60 años después de que los estados se comprometieran a liberar al ser humano del temor y la miseria. Sin embargo, como no todo puede ser negativo, por supuesto que hubo intervenciones importantes que fijarán esos horizontes frente a los cuales debemos seguir desarrollando el trabajo. Uno de ellos es, este no es el único espacio. En marzo, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos deberá presentar su informe. Este es un espacio importante, es otro horizonte de trabajo, recoger los compromisos voluntarios que presentó el gobierno en este momento, pero también recomendaciones que se hicieron allí, seguramente los resultados. Igualmente hay otros espacios como los procedimientos especiales de Naciones Unidas, espacios frente a los cuales pues tenemos el compromiso de seguir trabajando. Y finalmente, para hacer como un breve recuento de aquellos gobiernos que se refirieron a la necesidad de garantizar derechos económicos, sociales y culturales,
Podemos señalar que hay 4 puntos que deben ser objeto de seguimiento, de trabajo y que se rescatan de este espacio que vimos hoy. Primero de ellos es la lucha contra la pobreza, y en ello pues vamos a ver que el informe presentado por el gobierno y los compromisos asumidos fueron mínimos. Sin embargo, a partir de allí se puede seguir derivando trabajo. Segundo, a lo cual ya también se hizo referencia, la insistencia en que Colombia garantice educación pública gratuita y universal. Colombia sigue siendo el único país de la región que no lo tiene garantizado ni siquiera a nivel constitucional. Tercero, no discriminación, y en esto se hicieron referencia tanto a situaciones de género como situaciones étnicas. Cuarto, la situación de desplazamiento, recordar que Colombia es el segundo país a nivel mundial que produce desplazamiento forzado, y frente a ello pues señalar la importancia de que se hayan hecho recomendaciones al respecto. Finalmente, aspectos relacionados con la tierra, aunque en eso coincidimos plenamente con Luciano Sanín, es decir, es un tema vital para nosotros, es un vital para la vida de los hombres, mujeres y los pueblos. Es un tema que sigue siendo invisibilizado, pero aún así hubo algunas intervenciones al respecto. Como se me acaba el tiempo, simplemente recordar que pues además de ese trabajo de denuncia tan importante que hacemos defensoras y defensoras de derechos humanos, pues hoy es un día para conmemorar, para celebrar, y hoy es un día, y por eso los estamos invitando a todas las actividades de conmemoración y celebración. Hoy es un día para correr por la vida, hoy es un día para celebrar la vida. Muchas gracias.